Bien, buenos días a todos. Vamos a seguir con la clase el día de hoy. Nos habíamos quedado en la última clase. Ya habíamos construido nosotros calculado los primeros y los siguientes, ¿verdad? De nuestro análisis sintáctico. Ahora lo que nos queda es construir la tabla de análisis sintáctico. Entonces, para ello, voy a apoyar de Excel. De una hoja de cálculo, perdón. Bien. Y vamos a ir viendo cuáles son las leyes para construir la tabla de análisis sintáctico. Tiene una serie de leyes. Voy a copiarlas para que lo traigamos acá. Ahora vamos a ver las leyes para la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Bien. Dice lo siguiente. Para cada terminal A, en el primero agregar A produce alfa en la matriz A, A. Entonces, eso nos está diciendo que tenemos que ir evaluando los tokens como tal o los terminales. Aquí nos dice la clave, terminal, ¿verdad? Entonces vamos a ir evaluando los terminales. Vamos a ir evaluando los terminales sobre los primeros, ¿verdad? Es decir, si el terminal está en el primero. Si está en el primero, agregamos la producción que le corresponde a la posición de no terminal, terminal. Es decir, si yo encuentro número, voy a agregar a la tabla E, número, ¿sí? No terminal, terminal. Aquí tengo A, ¿verdad? Entonces, nos va dando como que hay un indicio de que yo tengo que ir evaluando terminal. Seguimos. Si epsilon está en el primero de alfa, entonces para cada terminal B, en el siguiente de A, se agrega A produce alfa. Para la matriz A, B, como así. Si epsilon está en el primero, perdón, entonces voy a colocar en el siguiente de B la producción, es decir, por ejemplo acá tengo un epsilon, entonces coloco la producción asociada a este epsilon, ¿en dónde? En el siguiente de E'. ¿Quién es el siguiente de prima? Dólar, paréntesis que cierra. Entonces ahí yo coloco la producción que le asocio a epsilon. Ya vamos a ver el ejemplo cómo está. Y pues este está de más, ¿verdad? Que me indica, es similar al anterior, solo que me indica que si el primero de A contiene también, perdón, en el siguiente está dólar, pues también lo incluyo, ¿verdad? Básicamente. Pero básicamente pues nos guiamos por las primeras dos leyes. Entonces, aquí estoy yo comparando. ¿Cómo sería la tabla? ¿Qué forma tendría la tabla? ¿Quién contra quién? ¿Quién estoy comparando contra quién? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien ya lo vio? La tabla es, si se dan cuenta acá, en las leyes, A, A, es decir, terminales, no terminales, perdón, contra terminales, es decir, no terminales versus terminales. Bien, entonces la tabla quedaría algo así. Aquí voy a tener mis no terminales,
que en este caso sería E prima, P prima y F, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande, nada más. Ahí estamos. E prima, T prima, T prima y F. Y en el lado de las columnas vamos a tener nosotros a todos los terminales. Veamos qué terminales tengo yo en esta gramática. ¿Alguien me puede decir qué terminales tengo yo en la gramática? El por y num. ¿Qué más? Por num más, ¿qué más? ¿Alguien me puede decir otro? Paréntesis que cierra y paréntesis que abre, correcto, ¿verdad? Num, vamos a poner aquí a num más por paréntesis que abre, paréntesis que cierra y mucho ojo. En el lado del LL1 siempre, siempre, siempre tengo que colocar un dólar, ¿sí? El dólar, si lo quieren ver así del lado del LL1, el dólar es como el numeral en el método del árbol. Es el que me indica que ya terminó. Entonces el dólar tiene esa función. Si se dan cuenta, no coloqué epsilon. ¿Por qué? Porque epsilon solo me va a servir a mí como un pivote. Tal vez aquí, tal vez no se va a ver tan bien el pivote, pero sí se ve bien el pivote en el análisis semántico, ¿verdad? Entonces, son terminales y los de arriba son, a la larga, pues los de arriba son terminales, pero también reciben el nombre de símbolos de entrada. ¿Sí? Son símbolos de entrada. Bien. Entonces tengo no terminales y símbolos de entrada. Terminales versus símbolos de entrada. Tal y como dice la ley, si miramos la ley dice, en la posición de la matriz A mayúscula, A minúscula. Que habíamos dicho de la convención de las gramáticas, que las mayúsculas van a representar el no terminal y las minúsculas representan el terminal. Básicamente un A, A, estoy diciendo no terminal, terminal. Bien, entonces, aquí dice para cada terminal A, es decir, lo primero que voy a evaluar son los terminales. Vamos con el terminal número. Bueno, eh, bueno, no vamos con el terminal, vamos evaluando no terminales y dentro de los no terminales vamos a ir evaluando sus terminales. Vamos con el terminal, no terminal E, ¿sí? Y digo, bueno, con número, es decir, voy a subrayar esta. ¿Por qué? Porque tengo E, número. ¿Verdad? Aquí cabal dice, para cada terminal A, en este caso A es número, agregar la producción A produce alfa en la matriz A, A, es decir, en la posición de la matriz E, número. Pero, ¿qué producción le voy a asignar? Aquí dice A produce alfa. ¿Quién es esa producción A produce alfa? La producción que me da nacimiento a este primero. ¿Qué producción me dio nacimiento a este primero? ¿Qué producción me dan así? ¿Qué producción asociamos para calcular este primero? ¿Alguien se recuerda? ¿O alguien ya lo vio?
E produce T. Yo no tengo ninguna producción que diga E produce T. Es esta. E produce T, E'. Correcto, Ronnie. E produce T, E'. ¿Por qué? Porque para empezar, E solo tiene una producción, obviamente. Era la única, era la única opción que tenía que colocar. Pero segundo, recordemos, ¿qué dijimos para el cálculo de E? Dijimos, bueno, para el primero de E, bueno, vamos a esta producción y digo, es el primero de T. Entonces, cabal, yo estaba evaluando esta producción. Entonces, yo tengo que colocar acá esta producción que tengo acá. Entonces, voy a copiar este solo por la flechita. Coloco E produce E, ¿sí? Y tal y como dice acá, para cada terminal A, en este caso era número, si le quieren verlo así, es para acá, para el terminal A, perdón, para el terminal, así sería, para el terminal número, en el primero de E, agregar E produce TE' a la posición E, número. Eso es lo que hicimos ahorita. Para el terminal número, en el primero de E', correcto, aquí, en el primero de E, perdón, E, agregar E produce TE' a la matriz a la tabla E, número. ¿Verdad? Entonces, fue aplicar la ley o la regla a lo que estoy haciendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien lo ve? O sea, perdón, todos lo deben de ver. ¿Alguien se perdió? Y disculpe, ingeniero, no sé si podría volver a repetirlo. Sí, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda puntual? Bien, vamos a repetir esto. Básicamente, voy a ir terminal por terminal, ¿sí? Terminal por terminal. Perdón, ingeniero, creo que se le fue un poco el audio, se escucha un poquito lejos. Ups, sí, perdón. Aquí estamos. Yo voy a ir no terminal por no terminal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el no terminal que voy a...? Pues puedo empezar por cualquiera, pero pues obviamente, pues para tener un orden vamos a empezar por el primero. En este caso sería E, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir a calcular, si se dan cuenta, aquí con la ley, voy a subrayarlo. Ahí estamos. La ley me está indicando A, A. La convención me dice que el no terminal es mayúscula y el terminal es minúscula, es decir, no terminal versus terminal o no terminal versus símbolo de entrada. Entonces, eso ya es como un indicio. Ahora, ¿contra quién, cómo los relaciono? Por los primeros. Es decir, voy a evaluar el primero, los terminales. Tengo dos terminales, es decir, estos dos. ¿Sí? Pero tengo que ir uno por uno. Obviamente, pues el primero sería número. ¿Sí? Este número es cabal E, número. ¿Sí? Yo ya me ubiqué. Una vez ubicado, tengo que ver quién le coloco en ese no terminal. Perdón, en esta posición de la matriz. ¿Qué coloco yo ahí? Y ahí es donde pregunto, y te hago la pregunta, Diego.
para llegar a este número como tal, cuando hice el cálculo de primeros, ¿por qué producción nació o qué producción estaba evaluando yo para ese cálculo para que me haya dado un número? Estaba evaluando yo una producción, recordemos. Cuando calculo Si no Ujú. estoy mal, es como quiere llegar a num, tiene que evaluar el primero de t y luego con el primero de t llega Ujú, a num y paréntesis abiertos. correcto. ¿Y dónde está? ¿Por qué nació ese primero de T? ¿Por qué llegué yo a la conclusión que el primero de E es el primero de T? Por la producción de t prima. Correcto, por esa producción de TE'. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, no es el caso, pero si yo tuviera algo así, no sé, mal símbolo, guión bajo X. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿por cuál de las dos me fui para calcular número? Entonces empezás a decir, bueno, por esta no fue, porque pues estoy evaluando un número y esta sería si yo tuviera un guión bajo acá. Entonces fue por esta. Entonces colocas esa. Para este ejemplo, pues esta producción solo tenía un 1, solo tenía una producción. Valga la redundancia, el no terminal solo tiene una producción. Pero si yo tengo más de uno, yo tengo que evaluar cuál de todas esas producciones me dio nacimiento a este no a este siguiente, a este primero, perdón. Y es como dice Diego, es E produce T E', ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo voy a colocar como lo tenía para terminal número que está en el primero de E, agregar E produce E'. La posición en la matriz E, número. E, número, se le agregó E, TE', porque el número pertenece al primero de E, ¿verdad? No sé si queda más claro, igual tenemos un montón por, por todo lo calcular, pero no sé si te queda un poco más claro. Sí, que tiene que quedar más claro, gracias. De igual manera, vamos a seguir evaluando esto y cualquier duda, pues tengan pena, me pueden ahí interrumpir para ver cómo están comprendiendo, ¿verdad? Recordemos, a ustedes en el examen se les puede preguntar de la tabla resultante, ¿cuál es la posición de E, número, por ejemplo? Y ustedes van a decir, bueno, van a tener una serie de respuestas y ustedes eligen, es esta producción y la selección. De la tabla resultante, ¿cuál es la posición de E, más, digamos? Y no hay nada, ustedes tienen que elegir nada o error sintáctico, porque cuando no hay nada se representa el error sintáctico. Entonces ustedes eligen, esto es error sintáctico, ¿verdad? De su resultado como tal. Bien, bien. Pero este tiene recordemos la ley, dice para cada terminal A. Ya hice número, ahora voy por el otro terminal. Voy por el otro terminal. ¿Quién es el otro terminal? Es paréntesis que cierra. ¿Sí? Entonces voy con paréntesis que cierra. Que abre, perdón, paréntesis que abre. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Como estoy evaluando los símbolos de entrada, los terminales que pertenecen al primero de cada no terminan, pues ahorita ya lo hice con número, ahora voy con paréntesis que abre. Si yo tengo, así como bueno, aquí no hay ninguno, pero si yo tuviera uno que tuviera 4 primeros, pues los 4 evalúo. Si yo tengo 5 primeros, los 5 evalúo. Tengo que evaluar todos. Ahora bien, ya me coloqué en la posición A, es decir, E, paréntesis que abre. Bien, una vez ubicado en esa posición, ahora pregunto, ¿qué producción me dio nacimiento
a este primero, que es paréntesis que abre. ¿Qué producción fue? Sería la misma, ingeniero. Correcto, es la misma. ¿Verdad? Porque si se dan cuenta, yo aquí coloqué primero de T. Bueno, voy con el primero de T. Bueno, el primero de T automáticamente dio es el primero de F. Y luego el primero de F sí me dio ambos. Entonces voy regresando y le coloco número, coma, paréntesis que abre, número, coma, paréntesis que abre. Es la misma producción, básicamente. Entonces, pertenece a la misma producción. ¿Sí? Y ya doy por concluido. Ya no tengo más símbolos en el primero. Doy por concluido este asunto con E. Vamos con el siguiente. E'. E' está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular uno por uno. Y vamos con el más. E' más. Aquí. Aquí me queda. Entonces, aquí vengo y pregunto. E' más. A, A, es decir, no terminal versus terminal. E', más. Y ahora pregunto. Más. ¿Qué producción dio nacimiento a ese, a este primero? Estoy evaluando el primero, el más. Le voy a colocar acá. ¿Por dónde está? Aquí está. No se puede colocar por ser fórmula. Bueno, más. ¿Qué producción dio nacimiento a este primero? ¿Qué producción de estas dos? Correcto. Que produce más de E'. ¿Por qué? Porque cuando yo dije, bueno, ¿cuál es el primero de E'? Bueno, primero que nada es esto. Esto no tiene nada que ver. Esta me dio nacimiento al siguiente, primero, pero no al que estoy evaluando. El que estoy hablando es el más. Entonces coloco E' produce más de E'. Vamos a colocarlo acá. Vamos a resaltarlo. Estoy diciendo E' produce más E'. Esa producción me dio nacimiento a este primero. ¿Sí? Y por eso lo coloco. Entonces aquí sí tengo que ver y decidir. En el caso anterior, pues era la única producción que tenía. Entonces ahí no había como que mucho que calcular. Bien. Entonces en ese caso yo ya terminé para este más. Voy con el siguiente símbolo de en los primeros y es un epsilon. Entonces, yo veo aquí, aquí dice para cada terminal A. Y epsilon no es un terminal A. Para eso nos vamos a la siguiente ley. Pero acá lo voy ahí estamos. Vamos al siguiente. Y me indica, si epsilon está en el primero, y sí, aquí está epsilon. Entonces, para cada terminal B en el siguiente de A, agregar la producción. A produce alfa en la posición de la matriz A, B. ¿Cómo así? Bueno, primero que nada tengo que entender que viene un epsilon.
Entonces, tengo que saber de que tengo que hacer algo, pero tengo que hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Entonces me están diciendo que voy a ir a ver todos los terminales que están en el siguiente. ¿Quién es el siguiente de E'? Correcto. Dólar, paréntesis que cierra. Dólar, paréntesis que cierra. Esos son mis terminales que están en el siguiente. Son estos dos. ¿Sí? Y bueno, una vez ya ubicados, se agrega A, alfa. ¿Quién es alfa aquí? Alfa es epsilon. ¿Se dan cuenta? Si E está en el primero de alfa, es decir, epsilon es alfa. Entonces, se agrega la producción de A produce alfa, es decir, A produce epsilon o la producción que contiene epsilon asociado a A. ¿Quién es A? Es E'. Entonces, ¿qué producción debo de agregar? E' produce epsilon, correcto. E' produce epsilon. Vamos a ver si tengo un epsilon por acá. Vamos a ver si copia este. No lo copia. Vamos a ver si tengo uno por acá. Voy a buscar uno en internet. Aquí está. Aquí estamos. Y aquí. Vuelvo y repito. Bueno, primero que nada, cuando viene un epsilon, tengo que entender que no voy a evaluar los primeros, sino que los siguientes. Me ubico en los siguientes. ¿En los siguientes de quién? De E'. ¿Quién eran los siguientes de E'? Dólar, paréntesis que cierra. Dólar, paréntesis que cierra. ¿Y qué producción le voy a agregar? La producción que me da nacimiento a ese primero. ¿Qué primero? Epsilon. ¿Y quién fue esa producción? Esta. ¿Verdad? E' produce epsilon. Entonces tengo y les coloco en todos los siguientes de E'. En este caso sería E' produce epsilon. En paréntesis que cierra y dólar. ¿Dudas hasta acá con este tema? Porque esta es la siguiente ley, ¿verdad? Bueno, y la tercera es bien implícita, que me dice si alfa está en los siguientes, pues también incluir, perdón, si dólar está en los siguientes, también incluir a dólar, ¿verdad? Básicamente es lo que hicimos aquí. No nos indica mucho, la verdad. Y no la vamos a ir ahí haciendo énfasis porque no nos explica más, ¿verdad? Pero sí, básicamente está implícita. Bien, dudas hasta acá. ¿Sí lo logran ver? Básicamente son los dos casos. Cuando viene epsilon y cuando no es epsilon el símbolo. ¿Alguna duda? ¿Sí se entiende? Sí, ingeniero, está claro. Ok. Seguimos. T. Vamos con el primero de T. ¿Qué es el primero de T? Número y paréntesis que abre. Vamos con... ¿Sí? Disculpe, viera que a mí sí no me quedó muy claro por qué epsilon en paréntesis y el signo de dólar. Sí entiendo que se empieza a, como viene, como se está analizando epsilon, se maneja lo que es, digamos, los siguientes, pero no entiendo por qué, digamos, es epsilon. Van las matrices, por decirlo así. Ah, ya. Bien. Venís y, bueno, venís y sabes que es epsilon, ¿verdad? Entonces te vas a las posiciones de los siguientes de quién? De prima. Paréntesis que cierra y dólar, ¿verdad? Están en los siguientes. Aquí lo miramos claramente. Creo que hasta ahí está bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué producción vas a colocar ahí? Y te pregunto, lo mismo que hacía la pregunta en la primera ley. ¿Quién dio nacimiento a esta producción de E'? A este primero de E' epsilon. ¿Quién dio nacimiento a este epsilon? ¿Qué producción? ¿Más? ¿E' produce más T' o E' produce epsilon?
Sí, sería E' produce epsilon, ¿verdad? Correcto, E' produce epsilon. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, solo dando un ejemplo, esta producción, entonces preguntas, bueno, ¿será que el más me dio nacimiento a epsilon? ¿Cuál es el primero de esta producción? Más. Entonces, ¿será que esta me dio nacimiento? ¿Cuál sería el primero de esta producción? Paréntesis que abre. Entonces no. ¿Cuál es el primero de epsilon? Epsilon. Bueno, entonces es esta producción la que me dio nacimiento a este epsilon. Entonces le colocas E' produce epsilon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa producción me dio nacimiento a ese epsilon. No necesariamente tiene que ser solo así. Puede que esto es una mala práctica, pero alguien lo pudo haber puesto. Epsilon E'. Entonces, pues, esto sería epsilon E', ¿verdad? Coloca epsilon E' y no pasa nada. La que te da nacimiento a ese epsilon, pero en este caso no es así. ¿Verdad? Entonces, por eso sale el epsilon. Básicamente es la misma metodología de ir preguntando quién dio nacimiento a este primero. En este caso, pues fue epsilon, ¿verdad? Solo que lo que cambia es en dónde lo voy a colocar. Para este caso lo coloco yo en los siguientes, cuando viene epsilon. No lo coloco acá porque no tengo un símbolo que diga epsilon, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera un símbolo que dijera epsilon, para empezar esto estuviera malo y pues aquí tendría que colocarlo, ¿verdad? Pero no lo coloco. Lo coloco en los siguientes. ¿Queda más claro ahí? Sí, gracias. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con T. Vuelvo y digo, si alguien tiene dudas, por favor me dice. T. Bueno, número, paréntesis que abre. Número, vamos con número. T, número, ¿verdad? T, número. Ahora, dado la gramática, ¿quién dio nacimiento a este a este primero de T, que es número? ¿Quién dio nacimiento a eso? ¿Qué producción? TFT', correcto. Correcto. Este FT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para calcular el primero de T, dije, bueno, es el primero de F. El primero de F es número. Entonces, y automáticamente lo sé porque pues obviamente es la única producción que tiene T. Solo tiene una. Entonces ya terminé. En este caso yo ya terminé. Ahora voy con paréntesis que abre. Recordemos, son todos los primeros que contiene. Tengo que calcularlos todos. En este caso tiene dos primeros, entonces voy por el segundo primero. Vengo y pregunto. Bueno, lo mismo. Estoy en T, paréntesis que abre. Ahora pregunto, ¿quién dio nacimiento a este primero? ¿Qué producción? ¿Qué producción da nacimiento al primero de que sea paréntesis que abre? Para T. ¿Verdad? Estoy evaluando T. Vuelve a ser TFT', correcto. T produce FT'. ¿Sí? Y ya termino. Ya yo doy por concluido en T. ¿Por qué? Porque T ya no tiene otro, primero. Solo tenía dos primeros y ya lo sabré. Vamos con T'. Aquí está T'. Bueno, vamos con el por. Recordemos es primero por primero, o sea, vamos evaluando uno por uno. Vamos aquí con por. T', por, ¿verdad? Tal y como dicen acá, A, A. T', por. T', por.
Dado estas dos producciones asociadas a T', ¿quién de las dos producciones da nacimiento al primero que sea por? ¿Cuál de estas dos producciones da nacimiento al primero de T' por? O asterisco. Correcto. T' produce por Ft'. Correcto, es esa, ¿verdad? Entonces le colocamos eh, esa producción. ¿Qué producción le toca? T' produce por Ft'. Le toca esta. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente primero? Es epsilon. ¿Sí? Aquí estoy. Ahora aquí lo tengo seleccionado. Epsilon. Bien. ¿Qué hay que hacer con epsilon? Primer paso. ¿Alguien me puede decir cuál es lo primero que hay que hacer con epsilon? ¿En dónde me ubico? ¿En qué tablas? Correcto, en los siguientes. ¿En los siguientes de quién? De T'. Correcto. Siguientes de T'. En este caso es más dólar y paréntesis que cierra. Estos son sus siguientes. Una vez ubicados en los siguientes, pregunto, ¿quién dio nacimiento a la producción de epsilon? ¿O quién da nacimiento a este epsilon en el primero de T'? ¿Qué producción? T' produce epsilon. Correcto. T' produce... Ay, 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 ay. T' produce epsilon en cada siguiente. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la única variante para calcular cuando hay un epsilon es que no me sitúo en los primeros, sino me sitúo en los siguientes. Y después vuelvo a hacer la primera pregunta. ¿Quién dio nacimiento a esta producción? ¿Verdad? Bien. Y vamos por último con F. El primero de F es número. F, número, tal y como dice la matriz. A, F, número. ¿Quién dio nacimiento a esa producción? A ese número. Correcto. F produce número. Entonces, F produce número. ¿Sí? F produce número. Vamos con el siguiente primero. Es paréntesis que si abre, perdón. Aquí. ¿Quién dio nacimiento a este primero? De paréntesis que abre. F produce paréntesis que abre E, paréntesis que cierra. Correcto. Y ahí estamos. Pregunto, ¿hay otro terminal más? ¿No terminal más que evaluar? No, ya no hay otro. Entonces, el método hasta acá terminó. Y esto fue el LL1, que empezó desde pasar la gramática recursiva por la derecha, cálculo de primeros, cálculo de siguientes, y por último la construcción de la tabla. Dudas en general del método del LL1. Si lo logran ver, ¿por qué se llama LL1? Buena pregunta.
a ciencia cierta, el libro lo dice, pero se me olvida la verdad qué significa. Él tiene como que el 1 como tal es porque estoy llevando un símbolo de anticipación. ¿Verdad? Es cuando ustedes construyen su árbol, van diciendo, bueno, ¿a dónde me voy sabiendo que el siguiente carácter es un más, por decirlo así? Ah, bueno, me voy por esta. ¿A dónde me voy sabiendo que el siguiente carácter es tal? Ese es el 1. Ahora el LL, creo que una L significa left, que van de izquierda a derecha. ¿Verdad? Entonces se me olvida cuál L representa L, pero no sé qué es, que va de left, que te indica que va de izquierda a derecha, y el 1, que llevas un símbolo de anticipación. La otra L, sí te estaría mintiendo si te digo cuál es, qué significa. Gracias, Jonathan. Ahí nos coloca la definición de L, del LL1. Gracias, ahí estamos. Entonces, pues básicamente la primera L es por la izquierda a derecha, la segunda L es por la derivación por la izquierda y el 1 es por el símbolo de anticipación. Bien, ¿dudas aquí en general del método? ¿Habrá alguna duda más? Ahora hago la pregunta. ¿Qué necesitan ver? Otro ejemplo de cálculo de primeros siguientes o ver cómo acepta tokens esta tabla. No va a dar tiempo para ver los dos. Que ver cómo acepta tokens. Otro ejemplo. Vamos a hacerlo democráticamente, ¿verdad? Ver cómo acepta tokens o otro ejemplo. Ahorita va ganando ver cómo acepta tokens la tabla. Ahí pueden también colocar, ¿verdad? Ahí me gustaría que participaran todos para ver que se haga de la forma más democrática posible, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces creo que ganó ver cómo acepta tokens el análisis sintáctico. Bien, entonces eso es a lo que llamamos nosotros análisis predictivo. De igual manera, yo voy a pasarles a ustedes clases pasadas para que refuercen y miren bien cómo se calcula el primero y siguientes y la construcción de la tabla para que, por si alguien quiere ver otro ejemplo, yo se los voy a pasar. Bien, esto es el por qué los analizadores sintácticos son autómatas de pila. Recordemos la jerarquía de Chomsky que vimos en lenguajes. Y si no lo vieron en lenguajes, pues hay que revisar un poquito eso. ¿Dónde está mi imagen que yo usé la vez pasada? Si no me falla el internet, sería bueno. En la jerarquía de Chomsky, el lenguaje de tipo 3 son autómatas finitos. En los lenguajes de tipo 2, que ya es el análisis sintáctico, son los autómatas de pila. Entonces, pues por eso aquí tenemos nosotros una pila. ¿Sí? Y tengo una pila y tengo una entrada. Entonces, yo vengo y calculo o comparo pila contra entrada
Y esa forma de calcularlo lo comparo con la tabla. La tabla de análisis sintáctico M, la que estaba construyendo ahorita. Entonces, ahí me voy moviendo de posición en posición. Vamos a ver cómo funciona. Este análisis recibe el nombre de análisis predictivo. Bien. Entonces, vamos a hacer una demostración. Bueno, aquí tengo coincidencia. Tengo pila. Y como lo ven acá. Pila y entrada. Pila, entrada. Bien. Vamos a centrarnos en estas 4 columnas. Coincidencia, pila, entrada y acción. Pregunto, ¿qué tipo de tokens o flujo de tokens acepta esto? O si quieren verlo así, ¿qué cadena acepta esta gramática? Sumas y multiplicaciones, correcto. Vamos a hacer la cadena. ¿Qué cadena hacemos? Una que habíamos hecho la vez pasada, ya no me recuerdo cuál era. Vamos a hacer 8 más 2 por 6. No vamos a hacer una tan grande porque pues el análisis predictivo también tiene su envergadura para trabajar, ¿verdad? No es tan fácil. No es difícil, pero no es tan corto. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero acá? La multiplicación, obviamente, ¿verdad? La multiplicación. O vamos a ver si en verdad esta gramática respeta la presencia de operadores. Bien, entonces tengo 8 más 2 por 6. Bien. Ahora pregunto, ¿cuál es el símbolo inicial? ¿Cuál es el símbolo inicial de esta gramática? Para ustedes, ¿cuál sería el símbolo inicial? E, correcto. Entonces, en la pila meto E dólar, tal y como lo hicimos cuando estábamos trabajando el método del árbol, ¿sí? Que venía la expresión regular numeral, ¿verdad? Aquí viene el símbolo inicial acompañado de dólar, que es mi delimitador que ya terminó la gramática. Y en la entrada, pues coloco la entrada que voy a evaluar. Esta entrada que voy a evaluar va a ser 8 más 2 por 6. Y le adjunto un dólar, ¿verdad? Para hacerlo, pues, hacerlo equivalente. Y vengo y duplico yo la tabla. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí estamos. Voy a hacer un poquito más grande para que me miren un poco la 150. Ahí estamos. Bien. Ahora me olvido yo de la gramática. Y ahora paso a ver nada más la tabla. ¿Por qué? Porque a la larga los compiladores trabajan con tablas, no trabajan con gramáticas, trabajan con tablas, trabajan con autómatas, perdón, si trabajan con autómatas en léxico, en el sintáctico trabajan con tablas. No es que trabajen con expresiones regulares, o sea, eso es para construir el compilador. Y el compilador en ejecución solo tiene un autómata y una tabla para léxico y sintáctico. Bien. Entonces, coloco símbolo inicial y cadena de entrada, verso, así los comparo uno contra uno y les coloco
el símbolo de dólar al final. Bueno, y ahora pregunto el primer elemento de la pila versus el primer elemento de la entrada. ¿Quién es el primer elemento de la pila acá? La pila va de izquierda a derecha. ¿Quién es el primer elemento de la pila? Correcto. Versus ¿quién es el primer elemento de la entrada? 8, correcto. ¿Y ese 8 qué es? Es un número, correcto. Entonces aquí vamos viendo que acá en sintáctico que claramente no importa qué valor trae. Esa es tarea del semántico. Aquí no me importa si viene 8, 16. Aquí me importa que venga un número. Entonces tengo E versus número. E versus número. Es E produce TE', ¿verdad? Entonces yo coloco en la acción emitir E produce TE'. ¿Sí? ¿Qué es eso de emitir? Básicamente sustituir la E por TE'. Entonces, la pila ya no es S. La pila ya es, tal y como dice aquí la acción, tengo que emitir, tengo que sustituir la E por TE'. Qué feo salió. TE' polar. Tengo que sustituir solo la E, ¿verdad? Obviamente aquí solo tenía la E, pues básicamente se sustituyó todo. Y la entrada sigue igual. ¿Sí? La entrada sigue igual. Y eso fue esto. Ahora pregunto, ¿quién es el primer elemento de la pila ahora? ¿Quién es el primer elemento de la pila? T, correcto. ¿Y quién sigue siendo el primer elemento de la entrada? 8, que a la larga es un número, ¿verdad? T versus número. Aquí. ¿Sí? Y me indica que tengo que emitir T o tengo que sustituir todas no todas, tengo que sustituir el primer elemento de la pila con ft', ¿sí? Entonces, coloco emitir eh, emitir T produce ft'. Pero si se dan cuenta, tengo que sustituir únicamente la T. E' se queda igual. Entonces, ¿cómo es? Bueno, saco ese elemento de la pila y lo sustituyo con ft'. ¿Sí? Entonces me queda así ya la pila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí solo estoy diciendo que voy a emitir T produce ft', no estoy incluyendo E'. E' está ahí y ya no pasa nada, ¿verdad? Y vuelvo y copio la entrada. Ahora pregunto, ¿quién es el primer elemento de la pila? Es número. F. La pila, ¿verdad? Aquí estamos en la pila, es F. Es F. El primer elemento de la entrada sí es número, ¿verdad? Entonces ahora es F versus número. F versus número. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica eso? Otra vez, emitir, voy a copiar esta cosa. Emitir, F produce número. Es decir, voy a sustituir la F con número. Saco ese elemento de la pila y le ingreso número. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿quién es el primer elemento de la pila? ¿Quién es el primer elemento de la entrada? 8, que a la larga es un
número. Entonces pongo relacionar número, porque ya tengo dos coincidencias. Número no existe en en los no terminales. Entonces, como no existe, sé que es una relación. Entonces, saco eso de la pila, lo saco de la entrada, lo coloco en coincidencia. Entonces, como lo saqué, ¿cómo queda la pila entonces? El número, ¿cómo queda la pila? ¿Cómo queda la pila? T', E', dólar. ¿Y cómo queda la entrada? Si también lo estoy sacando de la entrada. ¿Verdad? Porque relacioné pila con entrada, número con número. Ahora pregunto, ¿quién es el primer elemento de la pila? T'. T' versus, ¿quién es el primer elemento de la entrada? Más. Entonces es T' con más. Sorpresa. Es un épsilon. Y ese, cuando yo digo T' con tal número, T' con tal símbolo, perdón, ese es el elemento, ese T' versus un elemento de la entrada, ese es el símbolo de anticipación que le llaman, ¿verdad? T con, o sea, ese es llevar, ¿verdad? Básicamente. Ahora digo, bueno, emitir, juega. Bueno, vamos a copiar este, emitir, T' produce épsilon. ¿El épsilon qué me representa? ¿Qué es? Vacío, ¿verdad? Entonces, copio coincidencia, yo esto, ok. Entonces estoy diciendo que toda la T' se va a sustituir por o reemplazar por épsilon. Como que tuviera esto. Pero si el épsilon representa el vacío, ¿es necesario dejarlo aquí escrito o se puede quedar así? ¿Qué creen? ¿Se tiene que quedar así con épsilon o se queda vacío? Uy, perdón. Sí. Sin el épsilon, correcto. Se puede quedar así porque a la larga es lo mismo. Entonces, por convención, cuando viene el emitir T' produce épsilon, pues lo dejo vacío. No digo nada. Básicamente es como para liberar un elemento de la pila. Bien. Entonces, el primer elemento de la pila ahora es E'. ¿Sí? Y la entrada es más. El primer elemento de la entrada es más. Entonces, pregunto, E' con más. E' con más. Entonces digo que es correcto emitir. Copiaré. Bueno. Emitir. E' produce más de E'. Coincidencia viene y digo, bueno, toda la E' la sustituyo por. Ay, 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 por más de E', dólar. Bajo esto, como solo tenía un elemento en la pila, pues obviamente se sustituye. ¿No? Ahora pregunto, ¿quién es el primer elemento de la pila? Más. ¿Y quién es el primer elemento de la entrada? Más. Entonces, relacionar más. Lo saco de la pila y lo ingreso en coincidencia.
Lo ingreso en coincidencia. Entonces acá me queda TE', nada más, TE', epsilon. Aquí me queda 2 por 6 dólar, ¿verdad? Entonces ahora pregunto, ¿quién es el primer elemento de la pila? E. ¿Y quién es el primer elemento de la entrada? 2. Entonces es un T versus número. T versus número. Y es decir, emitir FT'. Este va a emitir T produce FT'. Correcto. Gracias, Carlos. Entonces vengo yo y digo, saco la T de la pila y lo sustituyo con la producción de FT'. ¿La entrada? Vuelvo y pregunto. El primer elemento de la pila es F. El primer elemento de la entrada es número o 2. F con número. ¿Sí? Y esto es emitir F produce número. Y tal y como dijimos, dice acá. Copio la coincidencia. Saco ese elemento de la pila. De la entrada. Y lo sustituyo con la producción de F produce número. Entonces queda así, de esta manera. La pregunta, ¿quién es el primer elemento de la pila? Número. ¿Y el de la entrada? 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Número versus número. Relacionar, correcto. Relacionar número. Es decir, lo meto a la coincidencia. 8 más, vamos a copiar este, 8 más 2. Lo saco de la pila, lo saco de la entrada y así me queda. ¿Quién es la siguiente comparación que tengo que realizar? Recordemos, la comparación es pila contra entrada. ¿Quién es la siguiente comparación? T' con por, correcto. T' con por. Estamos aquí. Entonces, este es un emitir. Correcto, aquí estoy. Emitir. Este nunca lo había hecho, entonces ahora lo coloco. Ahí estamos. T' produce F, perdón, por Ft'. Copio la coincidencia. Saco ese elemento de la pila y lo sustituyo con la producción, que es F, perdón, por Ft'. Aquí estamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la siguiente comparación que tengo que realizar? Recordemos, es primer elemento de pila versus primer elemento de entrada. Por con por. Esa es una. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Creo que son dos terminales iguales. Es una relación, correcto. Relacionar por. Saco, lo compongo en la coincidencia, lo saco de la pila y lo saco de la entrada. Y me queda así de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente comparación que tengo que hacer pila contra entrada?
F con 6, ¿verdad? Básicamente F con número. F con número. Es una emitir. F produce número. Entonces, copio la coincidencia, copio la pila, pero lo saco ese elemento de la pila y lo sustituyo con la producción de F produce número, es decir, número. ¿Qué tengo que hacer ahora? Número con número. Correcto, y eso es relacionar, ¿verdad? Relacionar número. Es decir, lo saco de la pila y lo meto, lo saco de la entrada, perdón, y lo meto a la coincidencia. Eso me queda un 6. Lo saco de la pila y lo saco de la entrada. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me toca ahora? ¿Qué comparo ahora? ¿T prima contra quién? T prima contra dólar. Vamos a ver, T prima, dólar. Entonces digo, emitir, T prima produce épsilon. Copio la coincidencia, ¿cómo queda la pila entonces? ¿Cómo queda la pila? Correcto. Queda E prima, uy, 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 E prima, dólar, dólar. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? ¿Qué comparo? E prima con dólar. Bueno, miremos quién es E prima. Aquí está E prima con dólar. Uy, otra vez es épsilon. Bueno, entonces digo, emitir, eh, E prima produce dólar. Copio coincidencia. ¿Y cómo queda la pila? Si estoy emitiendo E prima produce épsilon, dólar. La entrada es dólar y dólar con dólar es aceptar. Y se fue aceptado la cadena, porque lo que buscamos es el dólar dólar. Y si se dan cuenta, ahora ya nos damos cuenta, tal vez en su momento en lenguajes no fue así, que metíamos epsilon por doquier, pero ahora nos damos cuenta cuál es la única función del epsilon. Es venir y terminar, o no es nuestro apoyo para venir y delimitar el árbol en ciertas, o el análisis sintáctico en ciertas posiciones, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí lo logran ver? ¿Alguien se perdió? ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo lograron entender? Gracias, Carlos. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Vamos a hacer una última cuestión. Si alguien tiene dudas, me puede decir, ¿verdad? No tenga pena. Vamos a hacer algo último antes de terminar el curso del día de hoy. Recordando que LL1 viene en el examen del día sábado. Segundo examen parcial viene desde subconjuntos, árbol, toda la parte de análisis léxico, gramáticas y el LL1. Solo quiero... No me abre esta cosa.
Quiero mostrarles algo, pero no me abre esta hoja. Es a las 3 de la tarde. El examen es a las 3. Solo déjenme terminar. Aquí estamos. ¿Alguien ya se dio cuenta qué es esto? Estoy seleccionando. ¿Qué es lo que me indica eso? 2 horas. Tenemos 2 horas para el examen. ¿Alguien ya se dio cuenta qué es lo que dice esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Este es el algoritmo para construir el árbol. ¿Lo podemos leer? Bueno, dice emitir. Produce. Lo voy a hacer rápido, ¿verdad? Produce. prima. Prima. Bueno. Hacer aquí rapidito. ¿Qué dice el siguiente? Emitir T produce FT'. Ah, bueno, es este. F. Relaciono y relación. ¿Qué más dice? Emitir F número. Ah, bueno. F produce número. Luego dice relacionar número. ¿Qué número era? Era 8. Ah, bueno. 8. Luego dice T produce epsilon. Ah, bueno. T produce epsilon. Vamos a colocarle una E, solo así. T produce epsilon. Luego dice emitir E' produce más TE'. Ah, es este. Vamos acá. 1, 2, 3. 3 hijos tiene. Perdón ahí por lo rápido que estoy haciendo, pero pues ya vamos contra el tiempo. Más TE'. TE'. ¿Verdad? Entonces, TE'. Luego dice relacionar más. Ah, bueno, ya lo acepté. Emitir TFT'. Es este. Sí, tengo 2 hijos. Dice F. TFT'. Emitir F produce número. Relacionar número. ¿Qué número? 2. Bueno, 2. Emitir T' produce por FT'. Es este lado. Tiene 3 hijos. Algo así se van a ver. Perdón ahí por lo desordenado, pero solo quiero terminar este árbol. Por FT'. FT'. Por emitir F produce número. Bueno, aquí me voy. F produce número. ¿Qué número? 6. Y voy. Emitir T produce epsilon. T' produce epsilon. Este. Y luego me dice emitir E' produce epsilon.
Ahí estamos. Entonces, tengo el árbol. Básicamente, esto es el algoritmo para crear el árbol, ¿verdad? Entonces ya solo van recorriendo paso a paso, que es lo que hay que hacer, y ya tienen su arbolito, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el LL1. ¿Bien? ¿Alguna duda? 8:30 cabal. ¿Alguna duda más? ¿Sí, Brandon? Mamá, disculpe, una pregunta. No sé si podría enfocar lo que es esto del gráfico, por favor. Sí. Algo así, ¿verdad? Sí, Ahí estamos. ¿Alguna otra duda? solamente, gracias. Bueno, entonces con esto damos por concluir el tema del LL1. Yo les voy a pasar los enlaces de clases anteriores para que puedan ver otro ejemplo de otras gramáticas, ¿verdad? Pero pues es lo mismo, ¿verdad? Pueden incluso ver otra vez este ejemplo. Empezamos desde acá, cálculo de primeros, cálculo de siguientes. No es un método muy grande. Luego vamos, construcción de tabla, con base a quién, a estas reglas, básicamente estas dos primeras reglas, y posteriormente pues el análisis predictivo, que es ir viajando y comparando pila contra entrada, pila contra entrada, pila contra entrada, ¿verdad? Y ya vimos que pues, la acción es la construcción del árbol, ¿verdad? Entonces, ¿dudas? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Dudas generales? Bueno, si no hay dudas, eh, damos por concluido el día de hoy, ¿verdad? Damos por concluido. Espero que se hayan quedado bien claros los temas, ¿verdad? Y que estén listos para el día sábado. Voy a terminar la grabación y quiero comentarles algo fuera de grabación.